Bien, tenemos entonces abierto en 2 Corintios capítulo 6, les recuerdo pasaje, 2 Corintios capítulo 6, del versículo 14 al 18. Nosotros vemos que el apóstol Pablo, al escribir a la iglesia en Corinto, tenemos que recordar un poco cuál era la situación en la iglesia en Corinto. Corinto, de todas las cartas apostólicas, es una de las iglesias con quizás más problemas, con muchos problemas, pero a pesar de eso, seguía siendo iglesia. A pesar de eso, si bien se habían introducido falsos maestros en Corinto, no obstante, había un pueblo de Dios que estaba frenando esa mentira, que seguía fiel al Señor, pero había otras personas que también habían sucumbido, podemos decir, a esas enseñanzas falsas y también a un estilo de vida que sabemos que el cristianismo no es un estilo de vida solamente, sino es un cambio de corazón que se traduce en un cambio de estilo de vida. Pero había cosas en la iglesia en Corinto que iban llevando a los creyentes, había seguramente gente incrédula en Corinto que no conocía al Señor y que Pablo se tiene que ocupar mucho de eso, pero también había creyentes que estaban siendo desviados. Entonces, en estos versículos que vamos a volver a leer en unos momentos, nos marca como una línea podemos decir amarilla, una línea divisoria entre lo que es Dios y lo que es el mundo. Todos conocemos que las líneas amarillas, ¿sí?, tienen una razón de ser. Si está marcada una línea amarilla, significa que hasta aquí llegas y no puedes cruzar porque quizás si cruzas esa línea o pones en peligro tu vida, en caso, por ejemplo, de las líneas que se marcan en las industrias, en lugares donde se trabaja con máquinas peligrosas. Si tú cruzas la línea, puede ser que te ocurra un accidente. En otros casos, nosotros tenemos una línea amarilla para no cruzarla porque está prohibido ir del otro lado, nuestro lugar nos corresponde de este. Pero quizás la línea, por lo menos para mí, que siempre tengo que respetar, en las carreteras en Argentina, es un poco diferente de aquí. Por lo general hay muchas rutas de una sola vía, es decir, viene un auto de frente y otro auto va en esta dirección y hay una línea amarilla, por lo general es doble, marcando cuál es la división de carriles. Sucede que en algunos lugares no está marcado muy bien. Entonces, si no está marcado muy bien, o si estando marcado yo me paso 5 centímetros de la línea amarilla hacia mi izquierda, tengo una colisión con el otro vehículo y es mortal. Yo pienso que en la vida cristiana también debemos prestar atención a estas líneas amarillas que marca el apóstol Pablo a los corintios y también a nosotros, porque a veces un pequeño cruce, un pequeño desvío de algo que a nosotros nos parece, bueno, no es tan importante desviarme en esto, puede ser para nuestras vidas, para nuestra vida espiritual, de gran daño, ¿sí? Nosotros tenemos aquí estas líneas amarillas que marca el apóstol. Por ejemplo, vamos a leerlo para dividirlas y explicarlas un poco a cada una. Dice 14, primer línea podemos decir, no os juntéis en yugo desigual con los incrédulos. Podemos decir otra línea que lo hace en una comparación, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Otra línea. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Otra línea. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Otra línea. ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? Otra línea. ¿Y qué acuerdo el templo de Dios con los ídolos? Nosotros tenemos que en la iglesia en Corintio, Pablo tiene que volver a marcar la línea amarilla porque estaba despintada, estaba borrosa, no era clara. Muchos de estos se habían cruzado. Por ejemplo, en el primero, ¿no es cierto?, tener compañerismo con los incrédulos. Nosotros encontramos, por ejemplo, en el libro de Corintios, en 1 Corintios, que es dentro de este mismo contexto, 1 Corintios 4:18, Pablo dice, algunos de ustedes están envanecidos. Y en 1 Corintios 5:6 dice, no es buena vuestra jactancia. Nosotros sabemos que la iglesia en Corinto tenía, dentro de todos los problemas que tenía un problema muy marcado, que era su orgullo, que era su jactancia, que era querer gloriarse en las personas por su forma de hablar, por su forma de ser, y no por ser un
siervos de Jesucristo. Muchas veces la iglesia en Corinto menospreció a Pablo, pero tuvo un buen concepto de los falsos maestros, porque ellos hablaban al estilo griego, ellos hablaban como los oradores que ellos esperarían, y Pablo, su voz, dice, era menospreciable, su presencia física tampoco los impactaba, y ellos preferían una persona que hablara lindo y bonito antes que una persona que hablara las Escrituras. Y esos se volvían arrogantes y se volvían orgullosos, y había divisiones dentro de la iglesia. Y la consecuencia de volverse arrogante y orgulloso y autosuficiente es justamente que ya cuando te vuelves así, en tu corazón, empiezas a perder esa línea amarilla que separa el mundo de las cosas de Dios. Ya pierdes la noción en muchas cosas que antes las tenías seguras, que antes sabías que era malo, ahora le dices a lo malo no es tan malo y a lo bueno no es tan bueno. Entonces, esto le ocurría a la iglesia en Corinto. Estaban yéndose al mundo. Si nosotros pensamos un poco en el contexto de la geografía de aquel tiempo, de la ciudad, era una ciudad dada al pecado. O sea, Corinto era una ciudad importante en cantidad de personas, era una ciudad portuaria, y era una ciudad volcada a la idolatría, y era una ciudad pudiente económicamente. Diferente, por ejemplo, a la iglesia en Tesalónica, que era pobre. Ahora, en Corinto tenían templos de idolatría y de prostitución idolátrica. Entonces la iglesia, podemos decir, estaba en un punto donde de todos los lugares, podemos decir, era el que más estaba afectado por el pecado, de todo tipo. Entonces la iglesia, los verdaderos creyentes, tenían que ser luces en medio de esas densas tinieblas que era la ciudad de Corinto. Pero cuando cierta parte de la iglesia de Corinto se volvió orgullosa, atendió a falsos maestros que se levantaron de ellos mismos, empezaron justamente a borrar esa línea amarilla y a irse al pecado. Entonces vamos a ver estas líneas, vamos a tratar cada una de ellas, porque también tiene relevancia, por supuesto, la palabra de Dios tiene relevancia para todas las épocas, tiene para nuestro tiempo. Vamos a ver, por un lado, qué significaba esta línea amarilla en aquel tiempo, en Corinto, y cómo puede ser también en nuestro tiempo, o sea, qué particularidades tendrá. La voluntad de Dios, la palabra de Dios permanece siempre igual, los principios de Dios son inalterables, los contextos culturales sí cambian, pero el pecado sigue siendo pecado, y la palabra de Dios sigue siendo palabra de Dios. Lo bueno sigue siendo bueno y lo malo sigue siendo malo. Entonces vamos a ver la primera línea, y cada vez que tratemos lo que yo llamo líneas amarillas, tenemos que pensarlo, yo lo pienso como predicador también, primero en mi corazón. No piensen que estamos hablando de algo externo. ¿Sí? Es decir, bueno, si yo me muestro a los demás como una persona que cumple las normas bíblicas y se muestra justo delante de los hombres, está todo bien. No. Lo que Dios pide es que primero esta línea amarilla tiene que estar bien marcada en nuestro corazón, en nuestro interior. El Señor tiene que, por medio de su ley, marcar líneas amarillas. Después vamos a ver que ese marcado de líneas amarillas, ¿cómo hago para no cruzar del otro lado? ¿Por qué me contengo para no cruzar y pecar? Vamos a ver cómo las promesas de Dios vienen en auxilio de esto. Uno dice, sí, las promesas. Capítulo 7:1. Recuerden que la Biblia originalmente no estaban divididas en capítulos y versículos. Por lo tanto, cuando ustedes leen o cuando alguien predica, puede tomar una porción de la Escritura que comienza en un capítulo y termina en otro. Nosotros aquí terminamos en el 1, porque fíjense en el 1. Esto vamos a dejarlo al final, pero para que uno tenga conciencia. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuál es el antecedente? Es anterior, es el capítulo 6. Tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Quiere decir que el antecedente nos lleva al capítulo 6, y allí en los 2 versículos finales del capítulo 6 tenemos cuáles son esas promesas. O sea que nosotros decimos, la ley de Dios está dada para santificación del creyente. Pero también las promesas de Dios, porque dice, tenemos tales promesas, están dadas para la santificación del creyente. No sé si alguna vez lo hemos visto
de este punto de vista. O sea, siempre pensamos que Dios usa la ley solamente para santificarnos. Dios usa también las promesas, y todas las promesas se cumplen en Cristo. La ley, sabemos que antes de conocer a Cristo, nadie se puede salvar por la ley. Principio de teología reformada. La ley sirve para llevarnos como tutor, como ayo, que dice también la versión Reina Valera, a Cristo. O sea, te presenta a Dios la ley para decir, no la puedes cumplir. En tu estado caído de pecado eres incapaz de cumplir. Necesitas una gracia de Dios. Necesitas la regeneración del Espíritu Santo para que esa ley pase a tu corazón y Dios la escriba allí. Entonces, la ley nos lleva a Cristo, ¿para qué? Para salvación. Para salvación en la gracia de Cristo. Ahora, cuando somos salvos, la ley tiene sentido todavía en nuestras vidas, porque Cristo nos lleva a la ley para santificación. ¿Sí? Aquellos que predican un falso evangelio por obras, dicen la ley te lleva directamente a la salvación y no a Cristo. La ley te lleva a Cristo para salvación y Cristo te lleva de nuevo a la ley, por medio de su Espíritu Santo, que ya está en nuestros corazones, para santificación. O sea que la ley sirve para pintar líneas amarillas. La ley sirve para decir qué es bueno, qué es la voluntad de Dios y qué es lo malo, aquello que Dios desaprueba y que es también malo para nosotros. Vamos al primero, versículo 14. Primera línea. No os juntéis en yugo desigual con los incrédulos. Por lo general, cuando se toma este pasaje de la Escritura, a veces parece que tuviera una única aplicación, de decir, no te cases con alguien que no es creyente. Es mucho más que eso. Es asociarse, o sea, lo incluye, pero es asociarse con los incrédulos. Pero vayamos a la aplicación más conocida, claro. Casarse, desde el punto de vista bíblico, no es un contrato, es un pacto. ¿Sí? Hoy el mundo ve el casamiento como algo que se puede romper. Entonces hacen acuerdos prematrimoniales diciendo división de bienes. En caso del divorcio está todo bien. Ellos lo ven como un contrato. La Biblia muestra el matrimonio como un pacto para toda la vida. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. O sea que nos muestran las Escrituras que cuando una persona se casa va a ser para toda la vida. Ahora, alguien que ya conoce a Cristo, alguien que pasó de muerte a vida, alguien que Dios cambió su corazón, que antes era enemigo de Dios y ahora está hecho cercano por la sangre de Cristo, ahora es un hijo de Dios, una hija de Dios, nos preguntamos, ¿cómo puede casarse o, en primera instancia, ponerse de novio con alguien que no es creyente, o sea, que no comparte su fe, que no nació de nuevo? ¿Qué tan peligroso es esto? Bueno, la Biblia nos dice, es como una especie de mandamiento del Nuevo Testamento. No juntéis o unáis, podría ser también la traducción, en yugo desigual. El yugo desigual, bueno, como casi todas las figuras de aquella época son figuras del campo, ¿no? Si uno pusiera un asno y un buey con un yugo, que es eso que sostiene sus cuellos para arar, obviamente es desigual, es desparejo. Los dos animales ni siquiera tienen la misma fuerza. Justamente no van a hacer nada de lo que es parecido a un surco para sembrar. ¿Sí? Así como de incoherente es esto en el ambiente, digamos, del agro, como decimos en Argentina, mucho más incoherente en la vida espiritual. Aquel que es una nueva criatura en Cristo ya tiene una nueva naturaleza, una naturaleza para amar a Dios, para obedecer a Dios. Pero aquel que no conoce a Cristo, aquel que es incrédulo, sigue siendo enemigo de Dios. Y está, como también dice la Biblia, bajo la potestad del príncipe de este mundo, que es Satanás. Está atado al pecado también. Entonces, muchos cristianos, lamentablemente, no ven como malo ponerse de novio, y ni hablar casarse, con alguien que no es cristiano. Y esto es algo terrible porque yo sé cómo piensan a veces las personas, ¿no? De decir, no es que demuestran, parece, como una rebelión absoluta contra Dios, diciendo yo me pongo de novio, me caso con alguien que no es de mi fe, porque quiero. No lo dicen así. Por lo general dicen cosas como estas. No es de todo tan malo, yo sé que lo voy a cambiar, o sé que la voy a cambiar.
Yo sé que en algún momento va a creer en Cristo como su Salvador. Cuando uno comienza con un pensamiento así, ¿no es cierto? Y una persona se pone de novio, hay muchos casos donde la conversión ya sea del hombre o de la mujer, se transforma en falsa porque demuestra una actitud, entre comillas, cristiana externa para conformar. Por ejemplo, si hay un hombre cristiano, un muchacho cristiano que del mundo se pone de novio con alguien, una chica del mundo, a lo mejor esa chica empieza a hacer cosas como si fuera cristiana. Empieza a venir a la iglesia, empieza a participar en actividades, demuestra cierta piedad, que a lo mejor a los ojos de los demás nos convence. Pero resulta que en su corazón no había cambiado nada. Y esto, por lo general, esta actuación hipócrita del incrédulo llega hasta un cierto punto. A veces hasta un cierto punto del noviazgo y a veces después del matrimonio. Cuando pasa toda la emoción, porque el mundo se casa por emoción, no por convicción, cuando pasa todo eso, deja ver sus raíces. Que no ama a Dios. Que ya es un yugo desigual y ya no pueden tirar ese arado. Y ahí es muy tarde. Pero la rebelión comenzó creyendo que podía convertir a su pareja en el tiempo de noviazgo. Y eso ya era una rebelión contra Dios desde el inicio, ¿sí? Por eso, a los que están solteros o viudos, la Biblia es muy clara. Dentro de todo, como digo, el espectro que significa este pacto, el matrimonio es uno de ellos. Entonces no nos podemos engañar. Si nosotros debemos evangelizar porque es un mandato del Señor, no porque estemos interesados en el sexo opuesto. Sería una falsa motivación, no sería ya el Señor el que nos estaría impulsando en tal caso. Ahora, dijimos que esto de no juntarse en yugo desigual es mucho más que el pacto matrimonial, porque a veces queda limitado y encasillado solamente en eso. Hay muchas más cosas. Claro, uno nunca va a pensar que estamos hablando de un pacto, pero hay asociaciones, a ver si se entiende la palabra, es decir, hay formas en que nos relacionamos con los demás y que a veces hay cierto compromiso. Puede aplicarse quizás a ciertos temas laborales, podría ser, o cualquier otra forma que nos lleve a asociarnos con los incrédulos y que ese tipo de relación o ese tipo de asociación empiece en algún momento a comprometer nuestra fe cristiana. O sea, tenemos que tener cuidado, sobre todo también con las amistades. Muchos creyentes dicen, sí, mis amigos, y cuando te refieres a tus amigos, ¿estás hablando de cristianos? No, dicen algunos. ¿Cómo pueden ser tus amigos? Bueno, hoy llamamos amigo a cualquiera. No sé, por lo menos en Argentina te dicen, amigo, pero sabemos que no es el término lo que significa amistad. Pero también muchos creyentes dicen, si yo tengo amistades en el mundo, yo me reúno con ellos. Ok, entonces cuando te reúnes le predicas el evangelio. Yo le dije a alguien una vez, a lo mejor todas estas amistades del mundo las tienes porque nunca le has predicado el evangelio. Nunca lo has confrontado con sus pecados. No le has mostrado a Jesucristo como Salvador, no le has mostrado que ellos han violado la ley de Dios. Predícale el evangelio y ves cuántos amigos te quedan. Podemos decir que tenemos conocidos en el mundo, pero la amistad solamente la tenemos con el pueblo de Dios. Solamente con ellos compartimos lo más importante y lo más trascendente. Y es una amistad, podemos decir, que está enfocada a las cosas eternas y no a las cosas temporales. Por eso, también muchas personas que quieren tener este tipo de amistad a veces con el mundo, van a la Biblia para justificar su posición. Uno dice, ¿pero cómo? ¿Qué versículo buscarán? Bueno, ustedes pensarán, dirán, Jesús estuvo comiendo con los publicanos. Él no rehusó juntarse con los publicanos y pecadores, estuvo comiendo. Pero si uno va a la Biblia y va a tomar bien los versículos y a leer bien la historia, que se encuentra en 3 evangelios, dicho sea de paso, no lo vamos a tratar ahora, yo simplemente se los recuerdo, nos vamos a dar cuenta que Jesús sí
si alguien viene con una cámara, obviamente en aquel tiempo no había, y saca una foto y la sube a redes sociales, Jesús quedaría mal, porque estaría comiendo con los publicanos. Y el evangelio dice, uno de los evangelistas dice pecadores y otro dice con otras personas. Pero se ve que el matiz era que esas otras personas que no eran publicanos tampoco eran de la mejor reputación del pueblo. Pero no era la cuestión de la foto. Recordemos bien cómo era. Jesús llamó a uno de sus apóstoles, que se llama Mateo. Lo tenemos en el primer evangelio. Recaudador de impuestos, publicano. Y cuando estuvo en su casa, empezaron a llegar, claro, los compañeros. ¿Y qué les parece que habrá hecho Jesús? Les habrá predicado. Jesús no se habrá acoplado a sus conversaciones, sino que ellos querían saber qué tenía Jesús para decir. Lo cual es muy distinto que si hay un grupo de publicanos tomando vino en la plaza pública y que va Jesús, se sienta al lado de ellos y dice, vamos a compartir. ¿Se dan cuenta que no es así? Muchas veces, cuando un cristiano es visto infraganti en una situación comprometedora, dice, bueno, Jesús comió con los publicanos, pero fijaos cuál es el contexto. No era así nomás. Y aparte, si se juntó con los publicanos, no fue para comer y beber, que seguramente lo habrá hecho, por supuesto, con moderación, pero sino que fue para transmitirle el reino de Dios. Entonces, no se puede justificar, ¿sí?, que uno pueda cruzar la línea amarilla cuando Jesús no lo hizo, ¿no? Entonces, esto de no juntéis en yugo desigual con los incrédulos, incrédulos subrayados, es una de las líneas que nos muestra la Escritura. Los casos se pueden multiplicar. Ustedes tendrán que examinar en sus casas las Escrituras y pensar de esta primera línea cuánto de eso me ha podido afectar. Aquellas situaciones que uno dice, bueno, no se prestaba la ocasión para predicar del Evangelio. Predica el Evangelio a tiempo, como dice la Escritura, y fuera de tiempo. O sea, no hay una ocasión para predicar el Evangelio. Cada ocasión es la oportunidad para predicar el Evangelio. Vamos a la segunda línea. Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Bueno, en esta segunda línea hay una particularidad. Lo que lo estoy leyendo es la revisión que nosotros hemos hecho de la Biblia, pero al hacer una revisión de la Biblia uno toma lo que el traductor original puso, y no está mal, justicia e injusticia. Pero la palabra injusticia, en el idioma original de la Biblia del Nuevo Testamento, que es el griego, es mucho más que injusticia. Para nosotros son palabras similares, o sea, justicia, si ponemos in delante, simplemente lo transformamos con ese prefijo en lo contrario, ¿verdad? Ahora, en el griego hay otra particularidad, y es de aquí donde podemos también sacar más provecho a esta segunda línea que hemos marcado. Justicia, cuando uno habla bíblicamente de justicia, ¿a qué nos referimos? Bienaventurado, el Sermón del Monte, dice, cuando sois perseguidos por causa de la justicia. La gente a veces piensa que la justicia tiene que ver con, no sé, en aquel tiempo los romanos, en este tiempo con la policía, las autoridades. No. La justicia, en el término bíblico, tiene que ver con la justicia de Cristo hecho en la cruz. Tiene que ver con el Evangelio, con las cosas justas que son de Dios. Cuando nosotros tenemos que ser perseguidos por la justicia, quiere ser perseguido por causa de Cristo, no perseguido obviamente por alguna autoridad. Entonces, Dios, cuando pone al creyente en su camino, los pone en el camino de sus mandamientos, que son justos y que son santos. Y podemos decir, estás en el camino de la justicia. Ahora, la palabra para injusticia en el griego es anomos, o sea, sin ley. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Aquellos que no tienen la ley de Dios. Aquellos que no conocen la voluntad de Dios, porque no tienen su palabra. Entonces le está diciendo al creyente, ¿qué compañerismo, ¿sí?, puedes tener con alguien que tiene otro tipo de ley? ¿Qué es la ley del mundo? ¿Qué es la ley del pecado? Nosotros, antes de conocer a Cristo, vivíamos en el pecado. Si bien
la ley de Dios todavía después de la caída del hombre queda en el corazón del hombre, pero no para que éste la pueda cumplir, sino que sabe que lo que es malo, pero lo hace, sabe que esto está bueno y no lo hace, está inclinada la voluntad del hombre hacia el pecado, y esto no se puede cambiar por sí mismo, tiene que haber una regeneración. Nosotros, antes de conocer al Señor, estamos solamente en la ley del pecado. Solamente cuando Cristo vino a nosotros, cuando creímos, es que pudimos ver a través de esa obra que Dios hizo en nuestro corazón, la ley de Dios. Y ahora podemos ver la ley de Dios. Ahora podemos, cada vez que tenemos la Escritura en nuestras manos, la Biblia, tener algo de valor en nosotros, nos llama la atención, nos interesa su lectura. Pero al incrédulo no le interesa la Biblia, no me hables de eso, dice. No me hables ni de la muerte, ni del más allá, ni de la vida eterna, porque no me interesa. A mí me interesa vivir hoy, ahora. No tiene aprecio por la palabra de Dios, no conoce su ley. Entonces, la pregunta es, ¿qué compañerismo podemos tener con alguien que no ama la ley de Dios? Nosotros las amamos porque Cristo puso en nosotros ese deleite de la ley de Dios. ¿Cómo podríamos leer el Salmo 1 y decir que meditamos su palabra y que nos deleitamos en ella? Por lo general, para el mundo, cada vez que se habla de mandamientos, para ellos son prohibiciones y son algo malo, algo tedioso, algo aburrido, algo privativo. Pero para el creyente, si uno lee el Salmo 119, nos vamos a ver que la ley de Dios es como la miel, que es nuestra delicia, que es el gozo de nuestra alma. ¿Cómo puede transformarse, uno dice, la ley en algo gozoso? Solamente en el cristiano, solamente en el creyente. Entonces, en esa nueva naturaleza que Dios nos dio, nos deleitamos en la ley. Piensen en sus compañeros de trabajo, compañeros de estudio, compañeros de escuela, en general. Muchos de esos no conocen al Señor. Y a veces queremos buscar un poco de compañerismo, queremos recrearnos en su luz, que no hay. No encontramos eso. Sí, que bueno, hablamos del clima, hablamos del fútbol, hablamos, no sé, de política, hablamos de tantas cosas. Pero no podemos hablar del Señor con ellos, porque no les interesa. A menos que les prediquemos, obviamente, y Dios haga una obra en ellos, y después, como nosotros también podamos tener un buen compañerismo, pero con el mundo, dice aquí el apóstol Pablo, con los sin ley, con los que viven sin Dios, con los que viven dando la espalda a Dios. ¿Cómo podemos tener compañerismo? Entonces, tiene que recordar la palabra que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Hermanos, cuando nosotros a veces tenemos cierto deseo, digamos, sentimental o social de tener compañerismo con alguien que no tiene a Cristo, tenemos que pensar que eso está evidenciando algún problema espiritual en nuestro corazón que debemos resolver con Dios. Cuando nosotros tenemos necesidad, aún de compartir con familiares que no conocen al Señor, no digo que nos aislemos, no digo que vivamos como que no nos juntamos con nadie, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, ¿qué nos puede consolar este mundo? ¿Qué nos puede consolar los compañeros de este mundo? Absolutamente nada. Podemos pasar un rato, pero no vamos a ser edificados. Antes, posiblemente, seamos contaminados. Pero sí podemos ser para ellos, según la Escritura, podemos ser sal, podemos ser luz y podemos predicarlo. Y vamos a ver, como digo siempre, ¿no?, cuántos compañeros quedan de todos esos, cuántos amigos quedan de todos esos, cuando ponemos la luz del Evangelio frente a sus rostros, y puede pasar dos cosas. Pueden venir hacia la luz o pueden rechazar la luz e irse. Pero nadie queda con el Evangelio de una forma que uno dice, bueno, es como si no me han dicho nada. No, cuando tú predicas el Evangelio, algo pasa. O es olor de vida para los que se salvan, o olor de muerte para los que se pierden, pero no queda la situación como si nada hubiera pasado. Vamos a la próxima línea, que dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Esto de la luz con las tinieblas, obviamente, siempre el ser humano por alguna razón relaciona la luz, es lo bueno, la tiniebla es lo malo. Pero nosotros conocemos el término luz en el Nuevo Testamento con una profundidad diferente. Jesús dijo, yo soy
la luz del mundo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, nos dice que Él era la luz verdadera, que vino a este mundo de tinieblas. Todos sabemos que nos dice, si Cristo encendió en nosotros esa luz, nosotros estamos en oscuridad, estamos muertos espiritualmente, estamos en oscuridad, desordenados como la tierra antes de la creación, antes de que Dios la ordenara, perdón. Dios ordenó esta tierra, estaba desordenada, y dio su luz. Cuando viene a la vida el pecador, Cristo pone en orden, Cristo ilumina, y podemos decir, tenemos una luz. Nosotros, como dice el Sermón del Monte, dice que así alumbren vuestras luces, pero esa luz no proviene de nosotros mismos, sabemos. Esa luz la inició y la continúa nuestro Salvador Jesucristo. Él es la luz del mundo, quien nos dio luz, y tenemos luz. La otra persona que no conoce a Cristo, debemos, por más simpática que sea, por más que nos caiga bien, por más que la conozcamos hace muchos años, o sea un familiar muy querido, etc., está en oscuridad, está en tinieblas. Eso también nos sirve para pensar un poco en la realidad del pecado, lo grave del pecado. Aquel que no conoce a Dios no es que necesita un consejo sano nuestro, necesita la predicación de la palabra de Dios y que pase de muerte a vida, que pase de oscuridad a luz. Es terrible la oscuridad. Nosotros sabemos que casi todas las cosas, a veces cuando se desarrollan, por lo menos allá en Latinoamérica, iluminan algunas zonas para decir, bueno, de esta forma va a haber menos inseguridad, va a haber menos robo, va a haber menos drogadicción, etc. Parece como que también en el mundo físico esto se corresponde. Iluminan zonas que antes estaban oscuras y donde quizás el pecado se perpetuaba más fácilmente y parece como que la luz los disuade un poco. Bueno, en la cuestión espiritual es también así. En la oscuridad también se crece toda clase de pecado. Nosotros tenemos que saber, hermanos, que nosotros estábamos en oscuridad y que ahora tenemos una luz. Y tenemos una luz que nos permite comprender la voluntad de Dios, que ilumina el pecado también. Y lo vemos al pecado malo, el creyente solamente puede hacer esto, lo ve al pecado malo delante de Dios, lo ve como desagradable justamente porque la luz de Dios lo ilumina. Alguien dijo que si estás en la oscuridad en una habitación y hay bichos por la pared, duermes tranquilo. Prende la luz y te das cuenta y no dormirías. Muchos misioneros que van a lugares así como la selva tienen que pasar este tipo de cosas. Dicen, mejor es dormir con la luz apagada y no ver todos esos bichos. Pero cuando viene la luz a nuestra vida, nosotros nos damos cuenta de las cosas del pecado. Y es así también que nos dice la palabra de Dios en esa línea amarilla que trazamos. ¿Qué comunión tiene tú que estás en luz? Que te ha iluminado Dios, que te ha dado entendimiento por sus cosas, con aquellos que aún permanecen en las tinieblas. Versículo 15, tenemos otra línea ahí, que dice, y que haya concordia, también se puede traducir, qué acuerdo Cristo con Belial. La palabra Belial, la etimología de esa palabra es bastante controversial, se usa en el Antiguo Testamento, pero siempre está asociado a lo contrario a Dios, podemos decir al maligno, ¿sí? Un comentarista llamado John Gill decía que bien podría Belial equivaler a decir, ¿qué concordia Cristo con el anticristo? Ninguna. O sea, todo aquello que es de Cristo, con todo aquello que es, no solamente no es de Cristo, que es anticristiano. Este mundo es anticristiano. No solamente no le interesan las cosas de Cristo, sino que además y a su vez está en contra de Cristo. Hay una historia real que pasó hace poco tiempo, unos meses, donde en Estados Unidos, allá todavía en el Congreso, a veces piden oraciones. No me pregunten cómo, pero hay gente que todavía que ora. Pero ya te empiezan a controlar qué clase de oración hace la persona cuando se la pide. Bueno, una mujer que era cristiana, oró
terminó su oración con el nombre de Jesucristo y también mencionó un versículo en su oración: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Luego de la oración de esta mujer iba a asumir en un cargo de congresista una mujer musulmana, la cual también oró, pero no ella, sino que trajo a alguien, ¿no es cierto?, de su religión, que elevó una oración a Alá, citó el Corán, ¿sí? Y todo bien. Cuando terminó la sesión, la mujer que oró en el nombre de Cristo fue, podemos decir, no físicamente, pero sí, podemos decir, por los medios, por la prensa y por los políticos, perseguida por su fe. Porque decía, era muy radical de decir que Jesucristo es el único camino, o que solamente en Jesucristo podemos ser libres en muchos otros salvadores. Tendría que aprender de la mujer musulmana cuya oración fue más amplia. Yo no sé si atendieron ellos lo que es el Corán, o si se percataron de lo que es el Corán, que para imponer sus ideas tiene que recurrir a la fuerza. Pero la Biblia nunca habla de eso. Nuestras armas no son carnales, no dice la Biblia, sino que son espirituales, son poderosas, porque son justamente de la luz de Cristo. Entonces, al mundo le molesta todo lo que es de Cristo. No es que permanece indiferente, no se equivoque. Ellos no van a permanecer indiferentes. A lo mejor no les hace nada que citen al Corán, pero si citan la Biblia, a lo mejor no les molesta la religión budista o la hindú. Sí, ustedes me dirán, pero hay guerras por eso. Sí, en algunos países la guerra viene por otros intereses, no es tanto la fe, sino que tiene otro trasfondo, hasta diría político, y otros intereses económicos. Pero en el ambiente espiritual, uno puede tener personas de diferentes religiones que dicen cada uno su versión. Pero cuando el cristiano dice la palabra de Dios, ahí empieza el problema. Y esta mujer se dio cuenta y dijo, ¿saben por qué yo recibo todas estas críticas, esta persecución ideológica? Porque el nombre de Jesucristo es el nombre dado sobre todo nombre. Y es un nombre que en la Escritura tiene el poder. Las Escrituras son poderosas. Entonces, todo lo que es de Cristo, este mundo anticristiano, está en contra. Entonces, en esta línea amarilla nos recuerda, ¿sí?, que no es solamente que ellos no escuchan el mensaje del Evangelio o que permanecen indiferentes. Se van a poner en contra. Aquel amigo o compañero, como quieras llamarle, que le predicas el Evangelio de verdad, muchas veces vas a ver que no es que permanece indiferente, se vuelve en tu contra. Y rompe, entre comillas, en una amistad de años. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Por eso muchos no le quieren predicar, porque tienen que perder amistades. Pero ¿qué es lo que glorifica a Dios? ¿Qué es lo que realmente Dios nos pide? Exponer la luz de Cristo, mostrarlo a través de la Escritura y la predicación del Evangelio. Y nos dice la Biblia, ¿qué comunión tiene entonces? ¿O qué concordia? Cristo con Belial. Y aquí, en la otra línea que sigue, es evidente, es más fácil no puede ser. Dice, ¿qué parte el creyente con el incrédulo? A todo esto va la secuencia de pensamiento del apóstol Pablo para decantar en esto. Es decir, ¿qué parte? ¿Qué participación, podemos decir, tiene el creyente con el incrédulo? Esta pregunta asume una respuesta negativa. ¿Cuál sería la respuesta? Ninguna. Pero somos conscientes realmente que ¿qué participación podemos tener con alguien que no conoce a Cristo? Uno de los problemas de la iglesia actual es que ha sido seducida, gran parte de lo que se llama cristianismo evangélico, ha sido seducida por mismas ideas que han tenido hace 2000 años atrás los corintios, y el mundanalismo ha entrado. Cuando decimos la iglesia no nos referimos obviamente a la estructura de material, de cemento, de ladrillos, sino a las personas individuales que forman la iglesia, a los creyentes. La línea amarilla se ha borrado, podemos decir, y ya no hay a veces una separación en muchas cosas que sí tendría que haberla. Ha Satanás seducido a parte de la iglesia
Y como la iglesia en la Odisea, Dios le dice que unja sus ojos con colirios para que vea, porque ya no ve la línea de división con el mundo. Ya no puede distinguir lo que es pecado con lo que no lo es. Entonces, en lo personal y en lo eclesial, Dios nos recuerda, no hay ninguna participación del creyente con el incrédulo. La otra línea, el versículo 16. ¿Qué acuerdo el templo de Dios con los ídolos? Sabemos que en el contexto del Nuevo Testamento, cuando se habla de templo, no se está hablando del templo físico. Eso sí, en el antiguo Israel, cuando decían el templo, iban al templo que construyó Salomón y que después se volvió a reedificar después de la destrucción, ¿no es cierto? Los judíos en aquel tiempo tenían una gran predilección por su templo, que dicho sea de paso lo había hermoseado, un tal Herodes, no el Herodes de la época de Cristo, sino uno anterior, que había hecho ese gentil un templo más lujoso de lo que tenía. Entonces los judíos estaban orgullosos de un templo lujoso. Pero el Señor, cuando vino, primero le dice, este templo no va a quedar piedra sobre piedra. Él dice, derribad este templo, estaba refiriéndose al templo de su cuerpo, no dice la Escritura, y en 3 días lo reedificaré. Y está hablando de la resurrección. Cuando el Señor muere, resucita, asciende, Él envía a su iglesia al Consolador, al Espíritu Santo. ¿Sí? La manifestación, podemos decir, del Espíritu Santo, siempre estuvo en los 2 pactos. Pero en el creyente, el Espíritu Santo, el creyente es morada, es casa, es templo, y quizás Dios dio el Antiguo Testamento ese templo para demostrar el verdadero templo que Él venía a ser, que era su iglesia. Entonces, como pueblo de Dios, como personas, como rocas vivas, también nos dice la Escritura, nosotros sabemos que somos el templo. Y la iglesia en Corintios sabía eso, porque Pablo se lo había explicado seguramente, que no tenemos un templo como el de Afrodita, no tenemos un templo como, no sé, alguna otra diosa por ahí, sino que nosotros somos templo de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Y la iglesia está usando este recurso literario para decir, la iglesia, o sea, nosotros como templo, no tenemos ninguna relación, no tenemos ningún acuerdo con el templo de los ídolos. No solamente con los templos idolátricos de los griegos, sino con todos sus ídolos del corazón. A veces la gente piensa que los ídolos son algo externo, no, lo externo es la manifestación de lo interno. Martín Lutero decía que nuestro corazón es una fábrica constante de ídolos y que lo único que pone remedio es Dios. Ahora, como iglesia, y al decir como iglesia también pienso en la iglesia en Argentina, la iglesia aquí en España, las iglesias del Señor verdaderas, ¿sí? Aquellos que el Señor compró con su sangre. La Biblia nos recuerda diciendo, ¿qué acuerdo tenemos con aquellos que viven en el mundo y que corren detrás de los ídolos? El ser humano, al caer en el Edén, él perdió esa conexión que tenía con Dios y obviamente ese vacío lo lleva a satisfacer esa falta de comunión con la idolatría. Por eso constantemente está buscando qué adorar. Toda la historia del Antiguo Testamento está lleno de pueblos alrededor de Israel con idolatría. Y también con Israel cayendo a veces en idolatrías. Nosotros encontramos en el libro de Jueces que tenían una mezcla de las cosas de Dios y también llevaban imágenes. En los últimos capítulos de Jueces pueden leer eso. Uno dice, la idolatría siempre estuvo presente. Pero para el creyente esto cambia. Y aquí están las promesas. La podemos leer. ¿Sí? Vieron que 7.1 dijimos, siendo que tenemos tales promesas. Bueno, aquí tenemos solamente algunas que se citan del Antiguo Testamento, que Pablo lo recuerda a la iglesia en Corintio. Dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Muchísimas veces les dice esto Dios a Israel. Está contenido en todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero muchos israelitas se preguntaban, ¿pero nosotros no somos el pueblo de Dios? Bueno, muchos israelitas
habían caído en la cuenta simplemente por una cuestión geográfica que estaban ahí dentro, pensaban que era el pueblo de Dios. Y Pablo tiene que también decir en otra parte de la Escritura, no son hijos de Abraham los que son hijos de Abraham, sino realmente aquellos que están amando a Dios, están siguiendo a Dios, aquellos que, bueno, el Nuevo Testamento lo define como creyentes, pero en el antiguo Israel había muchos israelitas que estaban dentro de Israel y que no eran el pueblo de Dios. Vemos castigos de Dios, vemos mucha mortandad en el pueblo, que Dios iba corrigiendo el pecado y de mucha gente incrédula de Israel. Y cuando llega el Señor Jesucristo se encuentra con un Israel incrédulo casi, en una gran totalidad casi. Pero el Señor fue la promesa, y que es la promesa para nosotros. Él va a ser nuestro Dios, nosotros somos su pueblo, y Él anda, o camina, podemos decir, en medio nuestro. El versículo 17 dice, por lo cual, y esta es una advertencia, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. O sea, por un lado está la promesa, Dios redime a su pueblo. Dios compra para sí, a través de Cristo, un pueblo celoso de buenas obras, pero también viene la advertencia, apártense de los que aún no son pueblo. Y vuelvo a recalcar esto. El apartarse no quiere decir encerrarnos en nuestras casas ni no hablarle a nadie, ¿sí? Sino que Dios está pidiendo ese apartarse espiritualmente. O sea, nosotros tenemos que estar apartados del mundo en el sentido espiritual. En el sentido material estamos caminando en este mundo. Juan 17, la oración del Señor Jesucristo, dijo, no los quites del mundo, sino guárdalos del mal. No son del mundo, como tampoco Él era del mundo. Caminamos en este mundo, pero estamos para anunciar que hay un reino celestial. Que el reino del Señor Jesucristo no es de este mundo, Él lo dijo, y nosotros no pertenecemos a este mundo. Hay muchas nacionalidades aquí presentes, pero hay una única nacionalidad celestial. Tenemos diferentes pasaportes a veces, quien viene a visitaros, ¿sí? Pero nuestro pasaporte celestial es único en Cristo. Cuando nosotros entendemos que somos un pueblo al que Dios escogió y que Dios anda en medio de ellos y que Dios le dice guárdense del mundo, el compañerismo y la unidad en la iglesia se intensifica. Yo me pregunto a veces en mi iglesia, ¿cómo puedo hacer para que esté más unida? Y yo no puedo hacer actividades, hacer cosas para unir de una forma artificial, con parte social. No digo que no vamos a tener una parte social, ¿no? Comemos juntos, calculo que van a alguna conferencia, etcétera, ¿verdad? Pero lo que nos une es el Señor. O sea, cuando nosotros predicamos la palabra, cuando el pastor predica la palabra, cuando se expone la palabra, cada domingo también, lo que está haciendo el Señor con su pueblo es trazando la línea amarilla, o sea, pintándola, si se te borró en el corazón, en tu mente y en tus conceptos, te la vuelve a marcar y te vuelve a recordar sus promesas, diciendo, sos mi hijo, sos mi hija, sos mi pueblo. Recordamos lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz y esto nos da unidad natural entre nosotros. Como digo, puede haber diferentes nacionalidades, diferentes culturas, diferentes costumbres, y podemos decir, ¡oh, qué diferente que somos! Pero cuando tenemos en común el Evangelio, tenemos en común en Cristo, parece que nos conocemos de toda la vida. Parece que yo siempre conocí a esta persona, sí, porque es un hijo de Dios, es una hija de Dios, es igual que yo. Y parece como que lo conocemos hace mucho. Esa sensación no es simplemente una sensación, es una realidad. Pero si nosotros, hermanos, tenemos amistad con el mundo, vamos a tener poca amistad con el pueblo de Dios. Si nosotros nos sentimos a gusto con compañeros que están en oscuridad, que están del lado de Belial, que están, podemos decir, contrarios al Señor y en el templo de los ídolos, si nosotros nos deleitamos en amistades con el mundo, obviamente nuestra comunión con el pueblo de Dios va a decaer. La unidad va a decaer. Entonces, cuando Dios santifica a su pueblo, lo une más. Cuando Dios traza de nuevo en nuestras vidas, nos recuerda por medio de la palabra, esa línea amarilla que hoy está pintada domingo porque estamos delante de la palabra del Señor, pero mañana lunes, martes, miércoles, es que algunas cosas se nos empiezan a despintar.
Cada semana volvemos a reafianzar esa voluntad del Señor y a recordar que la ley, por un lado, usa el Señor para mostrarnos lo que está mal, y sus promesas para alentarnos y decir, no cruces la línea. Ahora sabes que está mal. Antes podía haber dicho, bueno, es por desconocimiento, porque no lo sé, pero ahora que lo sabes, ¿por qué lo vas a cruzar? ¿Por qué vas a pecar deliberadamente si sabes que esto es pecado y no queda ninguna duda, ni mental ni espiritual, de que es pecado? ¿Por qué lo vas a hacer? Bueno, nuestra rebeldía a veces, pero no cruces esa línea. ¿Qué me puede ayudar a mí, hermano? ¿Qué te puede ayudar a ti? A decir, está bien, marco líneas amarillas. Hago un estudio sistemático de la Escritura en cuanto a la ley. Hago, todo esto está mal, todo esto está bien, perfecto. Tengo todas las líneas perfectamente marcadas. ¿Qué va a impedir que yo la cruce? Hay una nueva naturaleza en nosotros. Está la palabra del Señor y está la obediencia a esa palabra. Es la obediencia, pero también Dios, en su gracia, porque no es solamente esfuerzo personal. La santificación no es esfuerzo personal solamente. Están las dos posiciones. Dice, o es todo esfuerzo o es todo gracia. Son ambas cosas. La cruz duele, no hay una cruz indolora, siempre digo. La cruz es seguir al Señor y es decirle no al pecado. Ahora, lo que me impide a mí cruzar la línea es, aparte de obedecer los mandamientos, la gracia del Señor. Fíjense las promesas del Señor. Terminamos con el 18, ¿no? Que es una gran promesa. Dice, y seré para vosotros padres, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué mayor promesa tenemos en la Escritura de la adopción? Que somos hijos e hijas de Dios. No somos siervos solamente, sino que también somos sus hijos. Nos gozamos con nuestro Padre. Aunque nuestro Padre y Madre terrenal nos dejaren con todo, Jehová nos recogerá. Nosotros tenemos un Padre celestial. A Él dirigimos nuestra oración cuando decimos Padre nuestro. Esto nos tiene que llenar de consolación. Decir, ¿por qué no voy a cruzar la línea? Porque amo a mi Padre. ¿Por qué no voy a cruzar esa línea? Porque soy agradecido con Dios. No la voy a cruzar por legalismo. No, eso no sirve de mucho. Y no dura mucho, aparte. Cuando el móvil que me lleva a abstenerme de pecar es el amor de Cristo que puso en mi corazón, ese diría es una buena opción. Cuando veo las promesas en su palabra, que todas se cumplen en Cristo, algunos dicen, bueno, voy a ver qué tiene la Biblia para decir de mí. No te equivoques. La Biblia habla de Cristo. Todo se cumple en Cristo. Y si algo se cumple en nuestra vida, es a través de Cristo. Entonces, cuando digo, ¿por qué no cruzo esta línea amarilla? Bueno, al principio nuestro corazón, al principio nuestros restos de pecados que vamos a batallar hasta el día que estemos delante de la presencia del Señor y seamos con un cuerpo nuevo, ¿sí? Seamos, podemos decir, la regeneración del cuerpo para no luchar nunca más con el pecado, pero mientras estemos aquí, ¿por qué no cruzar esas líneas amarillas? Bueno, fijémonos, primero en marcarlas bien, la ley, y segundo, por medio de las promesas, que eso despierte más amor para con el Señor. Vamos a terminar leyendo el versículo 1 del capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Que Dios pueda cumplir a través de su Espíritu Santo esta palabra en nosotros. Vamos a orar.